acceder a la petición incoada por la Fiscalía. Encontramos primero que se dan los requisitos para establecer configurado esta captura en flagrancia. Primero, está plenamente identificado el señor Luis Francisco Perdomo Claro con el informe de policía del investigador Livia Umbarila Moreno sobre la plena identidad del mismo. Igualmente se observa que la captura del señor Luis Francisco Perdomo se realizó el día 27 de septiembre, siendo aproximadamente las 13:04 de la tarde. Inmediatamente, al poco tiempo, se realizó el informe y fue dejado a disposición de la Fiscalía la persona capturada, dando los motivos en la cual se realizó lo mismo, se le dieron a conocer los derechos del capturado, de que tratan los artículos los derechos del capturado, que hace referencia al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Igualmente se está realizando la diligencia dentro de las 36 horas que establece el artículo 297 y 298 de la misma normatividad. ¿Por qué se da la captura en flagrancia? Entiende esta delegada que previamente a esta captura se hizo presente al despacho de la Fiscalía el señor David Edison Pedradita Monsalve a dar a conocer que el señor Luis Francisco Perdomo Claro le había citado ese día para hacer la entrega del resto de dinero que le había solicitado en la anterior oportunidad, ascendiendo la suma a 20 millones de pesos. Manifestación que realizó ante una declaración debidamente recepcionada ante el despacho por los funcionarios de Policía Judicial. Ante esta información que fue recibida por la Fiscalía y atendiendo que hay una investigación previa, se dispuso librar las acciones pertinentes o el operativo pertinente con la Policía Judicial a fin de capturar a la persona que se hiciera presente a reclamar el dinero por parte que le iba a ser entregada por parte del señor David Edison Pedradita Monsalve. Igualmente, siendo aproximadamente las 12 pasadas, el señor capturado, el señor Luis Francisco Perdomo, se hace presente a sitio de la cita, que fue en el establecimiento comercial Corral Gourmet, ubicado en la avenida La Esperanza. Entra el señor Luis Francisco al sitio, se entrevista con el señor David Edison Pedradita, quien seguidamente le hace entrega de un sobre color amarillo que lo deposita en el bolsillo del pantalón lado derecho. Ante ese momento, una vez recibido el dinero y una vez se disponía a salir, fue abordado por los agentes de Policía Judicial, quienes seguidamente le solicitaron una requisa, encontrando en su poder el dinero que había sido exigido días anteriores al mismo bajo días anteriores atendiendo su cargo de funcionario público, estaba exigiendo este dinero para otorgar algunos beneficios a personas que se encontraban bajo su disposición en el establecimiento carcelario. Encontrando esta delegada que se dan los requisitos de la captura en flagrancia, pues fue sorprendido inmediatamente una vez recibió el dinero por la persona víctima, que es ese señor Pedradita Monsalve. Hubo un transcurso del tiempo que no fue superado, se le encontró el dinero. Igualmente este dinero se cotejó o se verificó porque previamente le había tomado fotocopias, o el señor declarante en la entrevista había aportado fotocopia de los billetes que iba a entregarle, y se corroboró que fueron los mismos billetes que se le entregó a él y que recibió y que depositó en el bolsillo del pantalón.
del camuflado que llevaba puesto la persona capturada. Luego encuentra esta delegada que se dan los requisitos y están plenamente establecidos para que sea viable dar aval a la captura, a la legalidad de la captura en flagrancia del señor Perdomo Claros. Y gracias, señora juez. En ese sentido rindo el concepto. De la defensa, doctor Pedro Alejandro. Gracias, su señoría. Yo voy a pedirle a su señoría que declare ilegal esa captura supuestamente en flagrancia con base en la garantía constitucional que debe otorgársele al hoy indiciado, al mayor Luis Francisco Perdomo, debido a que la libertad, su señoría, es un principio, como sabemos, en el artículo 295, esta afirmación de libertad exigía y exige que para que pueda excepcionalmente ser afectada debe traerse ante su despacho, ante este tribunal, ante esta judicatura, deben traerse el agotamiento de unos requisitos claros. Entonces, su señoría, el día de hoy se me ha corrido traslado de un documento que seguramente usted puede observar ahí y va a empezar a encontrar la cantidad de falencias y la cantidad de situaciones que le van a permitir a su señoría observar que la libertad no se puede afectar con esta clase de procedimiento tan, con mayor respeto digo, tan mal hecho. Lo primero, su señoría, es que la Fiscalía invoca el artículo 301 para afectar la libertad con base en el numeral primero y numeral tercero. Y entonces, de inmediato a esta defensa se le sorprende, porque los elementos materiales que le corrieron de traslado, inclusive al Ministerio Público, versan sobre una supuesta declaración que no observé, que no me corrieron de traslado y que al Ministerio Público seguramente tampoco, y que muy seguramente, su señoría, usted tampoco tiene ahí ante sus ojos. Y eso quiere decir que la génesis de toda esta operación tiene un vacío muy grande, y es que mire cómo el Ministerio Público, en un análisis que hace pensando en que aquí hay un delito, entonces dice, es que el señor es víctima. La Fiscalía en ningún momento dijo que el señor supuesto Piedradita declarante denunció alguna conducta punible. En ningún momento. Nunca dijo que es que el señor mayor le estaba pidiendo el dinero para hacer o no hacer algo propio de su función como mayor o como director de la cárcel La Picota. En ningún momento en la declaración que no me entregaron a mí, que no le entregaron al Ministerio Público y que tampoco le entregaron a la señora juez, aparece que el señor sea víctima. El declarante, ¿qué declaró? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué razón fue que invitó al señor mayor a darle una supuesta suma de dinero? ¿Será que tenían algún negocio? ¿Será que es que él estaba poniéndole una trampa al señor mayor aquí presente ante esta judicatura? Pues eso es algo que jamás vamos a poder saber, porque la etapa preclusiva de la Fiscalía, ya respecto a sustentar la legalización o los motivos fundados para para que se busque la declaratoria de legalidad de una captura en flagrancia, pues ya terminó. Y resulta que yo quedé ya con ese vacío absoluto y rotundo. ¿El declarante era un denunciante? Esto se formuló con base en una denuncia penal. Estos son actos urgentes de la Fiscalía que demuestran, su señoría, que es que el señor aquí indiciado estaba cometiendo una conducta ilícita, reprochable. Y entonces yo, cuando observo el artículo 301, numeral primero, dice: la persona es sorprendida y aprendida durante la comisión del delito. ¿Cuál delito, su señoría? ¿Acaso se le dijo a usted o al Ministerio Público, se le mencionó que aquí había algún delito? ¿Extorsión? Tal vez, quizás. No sé, cohecho. Yo quisiera saber cuál es el delito por el que se cree, su señoría, que el hecho de que él recibió un dinero en un establecimiento de comercio privado, entonces constituye un delito. ¿Será que el señor en la declaración dijo que le había vendido un carro y entonces le estaba pagando la plata y el problema era que no le pagó el carro? O sea, no sé. Yo veo aquí que de entrada, su señoría, esta captura de declararse ilegal por eso. ¿Cómo así que declarante, no denunciante? Ahora, si es declarante, su señoría, también cabe la opción. Entonces, ¿el señor declarante era un agente encubierto? ¿Dónde está la orden para haber sido agente encubierto? Porque si no es denunciante, sino declarante, y quiere participar de una supuesta conducta punible, pues requería obviamente una autorización de una autoridad competente
pudiera haber ejercido ese acto ilegal, pero para que no sea reprochado penalmente, entonces tenía que suspenderse en contra de él la persecución penal, declarándolo como un agente encubierto, y entonces tendría lógica, era un agente encubierto que dio una declaración en medio de una denuncia penal con el delito de concusión, extorsión o no sé lo que fuera. Pero su señoría, usted puede observar que ahí le están entregando un informe y que la fiscalía aquí no verbalizó por qué delito es que se le puede reprochar al señor mayor, que por cierto es una persona honorable y destacada dentro de la institución del IMPEC, haber recibido esa suma de dinero. Por otro lado, su señoría, note cómo la fiscalía le habló de 20 millones de pesos, y eso tiene que ver con la teoría de la defensa. Su señoría, 200 billetes multiplicados por 50, billetes de 50.000, da 10 millones de pesos, no da 20 millones de pesos. Su señoría, la fiscalía acaso le probó, le demostró, le dejó ver que el señor mayor cogió el sobre y contó el dinero, y entonces él sabía lo que había ahí adentro, y entonces por eso se puede probar que aquí hay un delito y que el señor estaba recibiendo un dinero fruto de una actividad ilegal, porque él sabía que era lo que estaba recibiendo. Porque yo le tengo que decir desde ya, su señoría, que esto es una trampa, porque el cargo que ejerce el señor ante el IMPEC, que por cierto es muy destacado, es un cargo que nada más y nada menos consiste en disciplinar a los más peligrosos delincuentes del país. Y él ha venido recibiendo amenazas y ha venido recibiendo diferentes situaciones, atentados, pues que en este momento lo nombran como director